Bienvenidos amigos a Archivos Ocultos JW, amigos de YouTube. Hoy vamos a analizar un artículo de la revista La Atalaya que se titula 1925, 100 años de mentiras. No, perdón. 1925, 100 años atrás, de la Uy, Atalaya de octubre del 2025. Ahora, lo que me llama la atención primero al ver el artículo es ver este conjunto de estudiantes de la Biblia en una fotografía en la Asamblea de Indianápolis, Indiana, en 1925. Están frente a un monumento que conmemora a los caídos en la guerra hispanoamericana en Indiana, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver unos miembros del ejército, bueno, unas estatuas, y eso demuestra la neutralidad que siempre ha tenido la organización desde sus inicios. Entonces, pero está mal celebrar la independencia y a nuestros queridos niños héroes. claro, seguramente no tenían otra manera de fotografiarse, y ahí frente a el gran monumento patriótico están, ¿verdad? Claro. Muy bien. Pero bueno, ese es punto y aparte. Punto y aparte. Entonces, el artículo 1925, 100 años de mentiras, el número del 1 de enero de 1925 de esta revista en inglés dijo, así empieza el artículo: los cristianos han estado esperando con gran expectación este año. Sin embargo, añadió, los cristianos no deberían estar tan profundamente preocupados acerca de lo que pueda ocurrir durante este año, que dejen de hacer gozosamente lo que el Señor les ha dicho que hagan. Quería comentar que en esta introducción hay esa estrategia de manipulación, donde te digo una cosa, pero luego te digo otra que contradice a la primera. Y siempre voy a tener razón. Es decir, primero dice, los cristianos están esperando con gran expectación este año. Ahorita vamos a ver que, pues, porque ellos mismos así provocaron esta situación. Ujú. Pero por otro lado les dicen, pero no te preocupes, si no ocurre nada, tú sigue trabajando. Que es lo que hasta nuestros tiempos siguen haciendo, diciendo, el fin está muy cerca, está a la vuelta de la esquina, tú Ujú. no te preocupes de precursor por prepararte en una educación superior, ni por los gastos, porque el fin ya viene. Ujú. Pero después, por otro lado, dicen, no sabemos cuándo va a llegar el fin. Así que también no te No se preocupes tanto, angustien, no te angusties, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, Ujú. ese mismo juego. Que Entonces, también es una forma de decir que ellos están corrigiendo. O sea, esta introducción es para crear la impresión de que ellos estaban intentando corregir un pensamiento que estaba en los testigos, ¿no? Como diciendo, sabemos que ustedes están preocupados, pero no se preocupen porque tienen ustedes expectativas respecto a este año. así es, mira, dice, muchos estudiantes de la Biblia esperaban que en 1925 la Tierra se convirtiera en un paraíso. ¿Por qué? Tiempo después, el hermano Albert Schroeder, que fue miembro del cuerpo gobernante, explicó. Se pensaba que entonces el resto de seguidores ungidos de Cristo se iría al cielo para ser parte del reino, y que los hombres fieles de la antigüedad como Abraham, David y otros serían resucitados como príncipes para encargarse del gobierno de la tierra, como parte del reino de Dios. ¿Sí dijo por qué? No, la verdad que qué tontos. ¿Cómo pensaban eso? Pero no dicen por qué. Claro, o sea, aquí según dicen que él explicó por qué, pero no, él sigue diciendo otras expectativas que tenían sin explicar por qué tenían esas expectativas. Yo sé por qué las tenían. A ver. Te voy a contar. Bueno, como ya saben, porque es un tema que varios activistas han pues mencionado, lo de 1925, de todas formas lo vamos a citar en este momento de forma textual. Sucede que este hombre, el juez Rutherford, este viejo, este loco, aprovechó pues el hecho de que Russell murió y entonces él utilizó el movimiento de estudiantes de la Biblia, como todos ya sabemos, para hacer de este una organización y empezó a publicar sus propios libros. Entre estos libros, el de los primeros que dio fue Millones que ahora viven, no morirán jamás. Fue el libro. Y en este libro, en las páginas 22 a 23 en la edición en inglés, él habló acerca de lo que él esperaba que pasara en 1925. Él utilizó el cálculo de los jubileos, que se cita en Levítico, en Crónicas, que era pues una época especial para los judíos. Él dice, un simple cálculo de estos jubileos nos hacen arribar el importante hecho que anotamos enseguida. 70 jubileos de 50 años cada uno serían 3.500 años. Al comenzar a contarse este periodo, 1.575 años
antes del año 1 era cristiana, de necesidad terminaría en el otoño de 1925, a cuyo tiempo cesa el tipo y debe comenzar un gran prototipo. A ellos cómo les encantan estas cuentas súper Claro. enredadas, ¿verdad? Sí. Pueden partir del año que quieran, utilizar cualquier año de la Biblia y crear una fecha. Eso es lo que hicieron aquí. Dice, ¿qué podremos entonces esperar? En el tipo se llevaba a efecto una plena restauración. Por lo tanto, el gran prototipo debe marcar el comienzo de la restauración de todas las cosas. Qué raro, porque en un estudio de Atalaya del año pasado dijeron que estamos en la restauración de todas Sí, las claro. cosas, ¿no? Pero en ese entonces decían que comenzaba en 1925. Dice, lo más indispensable de entre las cosas que deben ser restauradas es la vida a la raza humana, y como quiera que hay varias citas que sin lugar a dudas indican la resurrección de Abraham, Isaac, Jacob y otros fieles de tiempos antiguos, y que estos gozarían del primer favor. Podemos esperar que el año de 1925 presenciará el regreso de estos fieles saliendo de la tumba plenamente restaurados a la perfección humana y constituyéndoseles en representantes legales y visibles del nuevo orden de cosas en la tierra. Más adelante también dice, como ya lo hemos indicado, el gran cielo de jubileos terminará en 1925. En ese entonces será reconocida la fase terrestre del reino. Y bueno, hace una cita de Hebreos, de la larga lista de fieles que murieron, y que entonces pues estos serían resucitados como hombres perfectos y se convertirían en príncipes y gobernantes en la tierra conforme a la promesa. Y vuelve a reiterar otra vez. Por lo tanto, podemos confiadamente, o sea, nota, confiadamente esperar que 1925 marcará el regreso de Abraham, Isaac, Jacob y los fieles profetas de la antigüedad, especialmente los nombrados por el apóstol en Hebreos capítulo 11. O sea que cuando la Atalaya ahorita en octubre de 2025 cita a Albert Schroeder diciendo, se pensaba que entonces el resto de seguidores ungidos de Cristo sería el cielo, no está siendo honesta, no está diciendo la razón por la cual pensaban eso, ¿No? que es porque la misma organización, en este caso al mando de Rutherford, les dijo eso, les implantó ese pensamiento. Y tú sabes que lo que ellos decían era ley. Claro. Entonces, aquí está la deshonestidad de Albert Schroeder al no decir quién fue verdaderamente responsable, y la organización otra vez sin decir quién era verdaderamente responsable. Y la deshonestidad de toda la organización por completo. O sea, me refiero al cuerpo gobernante, que es el que autoriza estos artículos. Ellos saben cómo fue esto. La organización también del departamento de redacción, que obviamente tienen que estudiar la historia de cómo fueron estos sucesos para hacer estos artículos pedorros. Y entonces se nota que esto es a propósito. Es una jalada, porque dicen, ¿por qué? ¿Por qué pensaban eso? No dan ninguna explicación. Y aparte de no dar una explicación, le echan la culpa a los estudiantes de la Biblia, que simplemente estaban ciegos y aborregados haciendo todo lo que Rutherford decía. Y bueno, como dato curioso, digamos que hacer aquí como que un paréntesis, quiero mencionar esta idea de la resurrección de los patriarcas. No solamente Rutherford la sostuvo en 1925, sino que también la sostuvo durante los años siguientes, porque años después fue que él hizo esta mansión que alguna vez seguramente muchos de aquí han escuchado, que es la mansión de Bet Sarim. Esa mansión él la construyó que para recibir a los patriarcas. Y de hecho eso lo dijo el libro Salvación, que se editó en 1939, que contaba lo que pasó. Dice, bueno, da a entender que aunque la idea era que Betzarim fue construida para los patriarcas, el punto de vista de los periodistas y los detractores que han estudiado este caso es que en realidad pues fue una casa que él quiso hacerse para él mismo, ¿verdad? Con ese pretexto. Y lo podemos concluir porque ya había pasado lo de 1925 y no se cumplió. Entonces, entre 1929 a 1930 se construye esta casa bajo el mismo pretexto de los patriarcas. Entonces, pues simplemente fue
la manera en que Rutherford pudo hacerse de una casa que era una mansión de muchísimas habitaciones, pero con un pretexto, ¿no? Para que los testigos de Jehová no sospecharan. Él decía que los fieles de la antigüedad pronto serían resucitados y que estarían en la tierra y tomarían a su cargo los asuntos visibles de la tierra. Y al final, el que terminó viviendo ahí, pues fue Rutherford. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Y aparte, pues, tenía ahí su carrazo, para que me entiendan. Ujú. Pero lo que pocos saben, y solamente uno que otro activista ha hablado, es que no solamente fue Betzarim. Hubo otra casa que él construyó que se llamaba Bet Shan. ¿Tú habías Wow. escuchado de esa? No. No. Esa era una mansión también, pero era una mansión, un refugio antibombas. Wow. Ajá. Entonces era, según con el propósito de darle seguridad a los príncipes, que él decía que iban a existir. La pregunta es, si ya había pasado 1925 y no había sucedido nada de eso, ¿por qué seguir sosteniendo la idea de que era para los príncipes que iban a resucitar? Era un refugio que tenía unas dimensiones de 30 por 30 pies y 10 pies de altura, y pues cuando los príncipes no llegaron, pues se vendió. Pero la verdad es que los periodistas que han investigado dicen que en realidad, al parecer, esa mansión la adquirieron porque estaba la Segunda Guerra Mundial en su momento más fuerte, y cuando la Segunda Guerra Mundial termina, entonces la venden, ¿verdad? Entonces luego se nota para qué la querían. A ver, déjame recapitular. Es un terreno especial y gigantesco. Sí. Una construcción donde los líderes viven con todos los servicios o con todas las comunidades, Sí. pagada por los miembros de la organización. Sí. No, pues muchas cosas han cambiado desde aquel entonces, ¿verdad? O sea, lo bueno es que eso ya es cosa del pasado. Estas cosas no ocurren en el presente. Ay, no. Pues como dicen, ponlo a su vista y no se van a dar cuenta, ¿no? O sea, Claro, en claro. esas mansiones poca gente sabe de ellas. Pocos testigos. Más lo sabemos los que nos hemos ido. Pero ellos no lo saben. Pero ahorita la solución para esto y decir, en lugar de esconderle las mansiones, mejor se las ponemos a toda vista. Ahí está Warwick, Sí, ¿no? sí, Así no van a decir que les escondemos algo. claro, claro. Ahora, dice aquí, pero como no se cumplieron sus expectativas, algunos hermanos se llevaron una decepción. Ya, ¿no? Punto y aparte. Espera, ahorita voy a abordar ese punto. A pesar de esa decepción, la mayoría de los estudiantes de la Biblia se mantuvieron muy activos en la predicación. A ver, ya con estas poquitas palabras hablan de una decepción. O Ujú. sea, por ejemplo, si yo ahorita voy a la panadería y voy por tortas y el panadero ya se le acabaron las tortas, pues me llevo una decepción. Nada, eso es una simple decepción. Miren, según el libro Apocalipsis demorado del historiador James Penton, dice sobre el efecto de esto en los testigos de Jehová. Bueno, en aquel entonces los estudiantes de la Biblia. En consecuencia, a medida que 1925 se acercaba, se generó gran emoción entre los estudiantes bíblicos. Según los informes que todavía circulaban, las personas que entonces eran miembros de la comunidad estudiantil bíblica, muchos renunciaron a sus negocios, trabajos, e incluso vendieron sus casas con la expectativa de que pronto serían llevados al cielo y muchos seres humanos, incluidos los judíos, estarían viviendo en un paraíso terrenal post-Armagedón. Así que, cuando Rutherford admitió en la Watchtower del 15 de febrero de 1925 que tal vez se esperaba demasiado para este año, era demasiado tarde. Numerosos estudiantes de la Biblia, agricultores, tanto en Canadá como en los Estados Unidos, se negaron a sembrar sus cultivos de primavera y se burlaron de sus correligionarios que lo hicieron. Por lo tanto, cuando en 1926 llegó, sin la aparición de Abraham o los otros antiguos dignos, y sin signos del rapto de la iglesia o un paraíso terrenal, hubo una gran decepción. Eso es una gran decepción. Eso es una gran decepción. Es quedarte sin casa, sin trabajo, sin coche, sin nada. Renunciar a todo. ¿Por qué no dicen eso? Solamente lo toman como, ay, mira, no pasó. Lástima. O sea, como si hubiera sido así. Y así Claro, quieren tapar el sol con un dedo. Primero echándole la culpa a los pobres borregos.
diciéndoles, estos tontos lo pensaron, pero nosotros les avisamos en el artículo de enero que no se preocupen tanto. No, di la verdad, tú les dijiste. Tú publicaste un libro donde tú lo enseñaste y lo que tú dijeras era ley. Provocaste muchos problemas económicos para muchos testigos. Y ahora simplemente dices que fue su culpa y que ellos se decepcionaron por tontos. Y luego, bueno, esto me hace pensar en su afirmación de decir que somos el esclavo fiel y prudente. O sea, ¿realmente son prudentes enseñando estas cosas y poniendo estas expectativas en la gente? ¿Realmente muestran prudencia? Pues los hechos claramente muestran que no, que son completamente imprudentes vez tras vez a lo largo de su historia. Entonces no pueden venir aquí a afirmar, somos el esclavo fiel y prudente. Por favor, con esto y con la forma en que maquillan su historia, demuestran que no son, por supuesto, nada de eso. Ahora, dice acá, la mayoría de los estudiantes de la Biblia se mantuvieron muy activos en la predicación. Mentira, mentira, mira, según también el libro Apocalipsis de Morado, hay una tabla aquí de la asistencia a la conmemoración, o lo llamaban memorial en aquel entonces. Para que se diga que se mantuvieron la mayoría activos, pues es porque debería de verse por lo menos un crecimiento, algo de crecimiento en la conmemoración. Mira, fíjate, en 1920 había alrededor de 20,000 asistentes. En 1922, casi 30,000. En 1923, 40,000. En 1924, 60,000. Para 1925, que era la fecha donde se esperaba algo, había alrededor de 90,000 asistentes. En 1928, ¿sabes cuántos asistentes hubo? Otra vez los 20,000 que en 1920. O sea, de 20,000 a 90,000 Y luego otra vez. y luego otra vez a 20,000. Quiere decir que del 25, luego 26, 27 hubo un descenso tanto así que en 1928 regresaron a los 20,000 originales. Entonces, no es cierto esta mentira de que la mayoría de los estudiantes de la Biblia se mantuvo muy activo en la predicación, porque si no, no hubiera ocurrido ese gran descenso en la asistencia a la reunión más importante para los estudiantes de la Biblia, la conmemoración o el memorial en aquel entonces. Ahora, ¿de esto ibas a comentar más de 1925? Sí, iba a comentar un análisis que hace una página de apologética católica, que bueno, yo no soy católica, de una vez aclaro, pero ellos citan análisis que hacen de algunas personas que se dedican a estudiar esto de las sectas y me gustaría leerte la conclusión a lo que estos especialistas han llegado. Dice, analizando las posibles razones que han llevado a los líderes de la Watchtower a hacer falsas predicciones por casi 100 años seguidos, especialistas en sectas han sugerido varias opciones. Seguramente la ignorancia teológica ha jugado un papel importante. Pues sí, porque no saben nada de la Biblia. Dice, pero eso no sería suficiente para justificar que se hayan tropezado tantas veces con la misma piedra, porque hay que recordar que este año no fue el único en el que se equivocaron, Claro que no. vinieron muchos más después. Y así ha seguido. Y así hasta hoy. Dice, no sería suficiente para justificar que se hayan tropezado tantas veces con la misma piedra y no hayan aprendido de esos vergonzosos errores. Esto nos lleva a pensar que la ignorancia de sus dirigentes ha ido acompañada de una buena dosis de deshonestidad y falta de integridad. El uso de la mercadotecnia del miedo para hacer prosélitos, anunciando el fin del mundo periódicamente para atraer multitudes, les ha traído buenos resultados, como lo demuestran análisis de reconocidos investigadores en el tema, que es un poco de lo que tú citas. Gráfica que muestra el crecimiento a nivel mundial, el número de miembros cada vez que la Watchtower predice el fin del mundo. Cada vez que lo hace, crecen. El descenso que sigue a cada predicción se atribuye a los miles de testigos de Jehová decepcionados. La nueva curva ascendente corresponde a una nueva predicción. Y es lo que pasa. Dice, la estructura autoritaria de la organización de los testigos de Jehová, aunada a la obediencia ciega que exigen a sus seguidores bajo pena de ser excluidos del reino de Jehová, puede explicarnos en parte el por qué miles de testigos
permiten ser dirigidos por los que sus mismas escrituras declaran ser solamente falsos profetas sin escrúpulos. Completamente de acuerdo. Sí, completamente de la acuerdo verdad, con el la análisis. verdad. Aquí hay otros elementos dentro de este artículo que me llaman mucho la atención. Primero, dice que en 1925 se vio que era necesario reubicar la pequeña estación de radio, así que la sociedad Watchtower la compró y trasladó sus estudios al Regent Building, un antiguo teatro de Saskatoon que compraron y reformaron con ese propósito. A ver, ya venía el fin, ¿verdad? ¿Por qué hacer tantos movimientos aquí en este mundo? ¿Verdad? Si de verdad creían en eso, ¿por qué están invirtiendo y invirtiendo desde aquel entonces en las fechas clave? Por otro lado, fíjate lo que pasó. Dice que una señora escuchó el mensaje de la estación de radio y entonces el hermano George Nash dijo, su petición sonó tan urgente y desesperada que le enviamos la colección completa de estudios de las escrituras. En poco tiempo la señora Graham estaba llevando el mensaje de reino todavía más lejos. ¡Qué vergüenza! Estos estudios de las escrituras, ahorita puede ir a un salón de reino y solicitar una copia. No, de hecho es de lo que no quieren acordarse, es un momento más vergonzoso de la organización. Claro, ahorita incluso voy a hacer una referencia a ese libro. Luego dice en otra parte, en el número del 1 de marzo de 1925 de esta revista en inglés, se publicó un artículo histórico titulado Nacimiento de la Nación. ¿Por qué fue tan importante ese artículo? Hacía tiempo que los estudiantes de la Biblia sabían que Satanás tenía una organización compuesta por malvados seres espirituales en el cielo y por el sistema religioso, comercial y político en la tierra. Para ellos todo es organización. Todo es organización. Todo es Sí. organización. La Biblia habla de organización, todo es organización. Sin embargo, por medio de este artículo, el esclavo fiel y prudente, bueno, aquí voy a hacer una acotación, una aclaración, debería decir el esclavo fiel e imprudente, Infiel infiel e imprudente, ayudó a los hermanos a comprender que Jehová también tiene una organización, que es totalmente distinta a la de Satanás y se opone a ella. Además, el esclavo explicó que el reino de Dios había nacido en 1914 y que ese año, como resultado de la guerra que estalló en el cielo, Satanás y sus demonios fueron expulsados del cielo y arrojados a la tierra. A algunos estudiantes de la Biblia les costó aceptar esta nueva explicación. Déjame mencionar por qué. Aquí no lo dice porque, como tú sabes, sus artículos siempre son de una calidad pobre. O sea, son unos cuantos parrafitos para explicar algo que podría ser un gran capítulo en un libro con una serie de investigación, ¿no? Mm. Pero aquí dice que les costó aceptar. ¿Por qué les costó aceptar esa explicación? Por lo que creían antes. Mira, en 1874, ya estoy citando, ¿verdad?, de otro libro, no del artículo de la Atalaya, sino del mismo Apocalipsis demorado de James Penton. Creían los estudiantes de la Biblia que comenzó la parucía invisible de Cristo en Ay, ese 1874. Entonces, esa creencia que venía desde aquel entonces era modificada ahora para dar pie a creer que en 1914 había comenzado esa presencia invisible de Cristo, ahora el reinado de Cristo, como explicaba el artículo de Rutherford. Ujú. Entonces, obviamente les costaba trabajo aceptar eso porque creían otra cosa anteriormente. Sí. Y luego, también porque ellos habían tenido expectativas que no se iban a cumplir por este cambio doctrinal. Miren, Eran unos trancazotes bien fuertes que se daban. sí, sí, porque miren, ellos esperaban según el misterio terminado, lo siguiente. Primero, en 1918, el estallido de la anarquía a escala mundial. El comienzo de la destrucción de Babilonia la Grande por elementos socialistas y anarquistas y el júbilo del remanente de los 144,000 a la gloria celestial, que antes se había profetizado para 1917, después se cambió para 1918, no sucedió. Luego en 1920 se esperaba que el fuego de Dios del cielo caería sobre la cristiandad, según ese libro que la señora recibió Ujú. cuando fue editado originalmente, eso decía. Bueno, no sucedió.
Luego en 1921, que la clase de la gran compañía o gran muchedumbre, todavía vista como una clase celestial secundaria, sería cortada y glorificada poniendo fin a la resurrección celestial. Bueno, no Mm, sucedió. Esperaban que en 1925 ocurriera el fin de la anarquía mundial y la restitución completa de Israel. y no sucedió. Bueno, no sucedió. Y esperaban que en 1931 fuera el tiempo del pleno establecimiento del reino de Dios en el poder de la tierra, que de alguna manera sorprendente no sucedió. ¿Verdad? Entonces, bueno, estas fechas, algunas de ellas insinuadas en el libro The Finished Mystery o el Misterio Terminado y otras añadidas después por Rutherford, eran las cosas que creían los estudiantes de la Biblia. Qué Entonces, fuerte. el hecho de que ahora les dijeran acaba de nacer el reino a penitas en 1914 y no en 1874, era como darles más tiempo a que las profecías que esperaban se cumplieran. Ujú. Por eso es que era así como ahora el traslapado, ¿cómo se llama? La generación La generación traslapada. traslapada, ¿no? Que te siguen dando más tiempo y Sí, más sí, sí. tiempo. Así fue el mismo efecto. Pero qué feo, porque digamos que eso que sufren ahorita los testigos con la generación traslapada, pues sí es así como que para su mente muy desconcertante. Pero debió haber sido mucho más duro para ellos porque sí tuvo efecto, como hemos comentado, en su vida. No es solamente el hecho de decir, es que yo creía esto antes, híjole, como que me está costando entenderlo, sino todo lo que implicó. Obviamente yo también me hubiera largado en ese momento. Y mira, según ellos, aquí porque siempre se quieren pintar como los buenos de la historia, como Los los prudentes. prudentes, los Ujú. ecuánimes, dice, por eso el mismo artículo aconsejó, si algunos lectores de esta revista no están de acuerdo con lo que se dice aquí, la sugerencia es que sean pacientes y esperen en el Señor, manteniendo siempre un corazón puro, ¿verdad? Ay, no, Pero solo miren, tienen mamá. claro, dice James Fenton que este artículo fue como un punto de partida para que Rutherford creara la organización tal cual se conoce ahora, es decir, un control mucho más rígido, Sí, porque estableció el término organización, lo puso sobre la mesa y entonces progresivamente fue haciendo que todos los que eran ancianos de congregaciones, que tenían hasta ese punto cierta independencia, sí. fueran despedidos si no estaban de acuerdo con esto. Ujú. Porque empezó una gran campaña de predicación, según los términos de Rutherford, y evidentemente por las falsas enseñanzas, por las falsas expectativas, por ir más allá de las escrituras, hubo hombres dentro de esas congregaciones que estaban reticentes a aceptar la dirección de Rutherford. Sí. Pues empezó el descabezamiento, Uy, como una limpieza. una limpieza. Entonces, esa mentira de si algunos lectores de esta revista no están de acuerdo con lo que se dice aquí, las sugerencias que sean pacientes y esperen al Señor, venía acompañada ya en los hechos con, bueno, si no estás de acuerdo, tú ya no vas a ser, Lárgate, como ya no ahora. vas a ser, sí, ya no vas a ser parte de la congregación, no vas a tener la posición que tienes y te despedimos, ¿no? Sí. Entonces, no es así, y con todas las implicaciones, ya sabemos todas las implicaciones que eso tiene. Ujú. Ahora, bueno, ya algunos, dice aquí que se pusieron a predicar más, lo cual no es cierto. Bueno, unos sí, pero la mayoría, sí, la mayoría no, como ellos afirman. El artículo sigue hablando de todo lo que estas personas hicieron. Ahora, me llama la atención, hay muchas cosas que llaman la atención aquí, ¿verdad? Pero voy a poner tres, Ujú. tres más, aunque hay más que decir, ¿no? Uf, sí, un montón. Pero una, me Hay llama la atención. palabras que no puedo decir. Ándale. Dice aquí que un colportor de Panamá escribió, muchas personas que me cerraron la puerta la primera vez que las visité reaccionaron de manera distinta cuando las vuelvo a visitar por segunda o tercera vez. Este año estoy dedicando la mayor parte de mi tiempo a hacer revisitas y estoy teniendo muy buenas experiencias en algunos casos. Bueno, en realidad, si nos quedamos solo con lo que él dice, es que la gente fue más amigable cuando la volvió a visitar, es decir, no hubo ningún resultado, ¿verdad? Sino simplemente ahora no le azotaron la puerta, Y ¿verdad? además, ¿qué podría decir ahora? ¿Qué? Hizo todo eso, dedicó su vida, la mayor parte de su tiempo a hacer revisitas. No vino el fin en esa época.
Y ya se envejeció. ¿Qué ejemplo nos puede dar hoy? De que así como él, alguien puede pasar su vida haciendo revisitas y informando la mayor parte del tiempo y ya, nadie le dio las gracias. Claro. Ahora mira, en el último subtítulo dice, el trabajo que había por delante. Rutherford escribió, durante el pasado año ustedes han tenido el privilegio de consolar a muchas personas que estaban tristes. Esa labor ha llenado de júbilo sus corazones. Bueno, sí, seguramente el que consolaran a personas tristes llenó de júbilo sus corazones, pero los hermanos que fueron decepcionados, es un abuso, Utilizados. fueron utilizados, es un abuso sobre ellos, sobre la confianza que pusieron sobre la organización. A ellos realmente se interesaron por consolarlos, por retribuirles, por escucharlos y decirles, tienes razón, nos equivocamos, ya no vamos a poner fechas, etcétera. Hicieron algo así. No, porque siguieron poniendo fechas. Te digo que tiempo después hizo sus mansiones. Con Sí. el mismo pretexto. Y claro, este artículo, como en aquel entonces y ahora, pone en un mal foco a quien se fue. Sí, Por- falto de fe, ¿verdad? No tiene amor, desesperado, no confía en Dios. Ellos nunca tienen culpa. Ellos nunca nos han mentido. ¿Cómo Ándale, dijo sí, el viejo este? este viejo lamebotas, Sí, nuestros futuros reyes, nunca nos han nunca nos han mentido. mentido. Ándale. Bueno, aquí están mintiendo. Y luego, a finales de 1925, así cierra el artículo. Mira, Ujú, lo más importante va al final, ¿no? ujú. Lo más importante. Dice, a finales de 1925, los hermanos estaban haciendo planes para ampliar sus instalaciones de Brooklyn, Nueva York. En Wow. 1926, la organización se embarcaría en su mayor proyecto de construcción hasta ese momento. Nos vale caca lo que hicimos. Crecimos. Eso es lo Ándale, importante. arruinamos vidas, Ya. aplastamos las esperanzas de la gente. ¿Qué importa si se quedaron sin casa, sin terreno, sin trabajo? No importa. Nosotros teníamos suficiente dinero para ampliar nuestras instalaciones y para embarcarnos en nuestro mayor proyecto de construcción hasta ese momento. Qué fuerte. Es que hay una cosa que no hemos mencionado, ¿no? Cómo estaba el mundo en ese entonces. Acababa de pasar la Primera Guerra Mundial. Unos cuantos años. ¿Tú sabes cómo deja una guerra así a la gente? La deja muy pobre. Muy, muy, muy pobre. Quien tenga trabajo, tenga una casa es demasiado. Y tiempo después volvió a empezar a muy poco tiempo de diferencia la Segunda Guerra Mundial. Entonces, justo en ese periodo de mayor pobreza, donde la gente más está sufriendo, es cuando le salen con estas tonterías de que ya viene el fin. Y qué interesante que en la época donde el mundo está pasando por una gran crisis económica, ellos están creciendo y ampliando sus instalaciones. En lugar de decir, ayudamos a las personas afectadas por la guerra, quisimos compensar a aquellas personas que perdieron todo, no, crecimos nuestras instalaciones. Bueno, pues qué horrible que sigan mintiéndole a los testigos de Jehová. Aquí los que vienen a comentar y pongan insultos y todo, pues les invito a que justifiquen esto. Pero bueno, está bien, la luz sigue brillando, ¿verdad? Nuestros futuros Nuestros reyes. futuros reyes, no hay otra organización igual. Pues sí, o sea, en realidad, Sí, no hay po- una más maldita que sí, esta. o sea, Por sí, culpa de los testigos de Jehová le tuve que dar la razón a los católicos. O sea, imagínense hasta qué grado hemos llegado, ¿verdad? ¿no? Cuando dicen son el falso profeta, tienen razón. O sea, los católicos pues tienen muchas doctrinas falsas, pero con todas las letras pueden decir sí, y los testigos de Jehová son un falso profeta. ¿La verdad? Entonces, imagínate, ¿cuántas veces los testigos de Jehová están diciendo que somos únicos, ¿verdad? En el mundo, que esta organización es evidentemente dirigida por Jehová, ¿verdad? Perdón. Pero ese es el problema. El darle apoyo a esta secta destructiva va a seguir arruinando vidas y vidas y vidas. Entonces, testigos de Jehová que nos escuchen, investiguen esto, no se queden en el pensamiento facilón de decir, son solo mentiras. ¿Ya? Ujú. Están mintiendo. Es Satanás que está en contra de nosotros. No, investiguen, investiguen. Ustedes que les importa tanto el origen de las cosas, bueno, antes les importaba, ¿verdad? Esto ya les vale. Ahorita ya les vale, pero antes les importaba
cómo se originó los cumpleaños, cuál es el origen del brindis, cuál es el origen de las piñatas, cuál es el origen del Día del Padre, de la Madre, etcétera, etcétera. Tanto les importan esos orígenes para tener cuidado con los que hacen, ¿por qué no investigan los orígenes de la organización? Pero bien, o sea, no la versión que ahorita manejan. Las publicaciones viejas, búsquenlas, están en internet, lean lo que escribían. ¿Por qué tanto interés de la organización en destruir evidencia? ¿Por qué decir quemen los libros, las revistas de tal año para acá, nada más? Es por un motivo y es para ocultar la verdad, porque cualquier persona que tenga acceso a estas publicaciones se va a enterar la bola de mentiras que ha estado diciendo la organización, esta secta, y el daño que ha causado en la vida de las personas. Y es tan destructiva que ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos daña hasta que salimos. Hasta que salimos es cuando percibimos y vemos atrás y vemos todo el sufrimiento que estuvimos viviendo y ocasionando también en las demás personas y no nos dábamos cuenta. Bueno, pues después de este episodio de Archivos Ocultos JW, vendrá el siguiente. Entonces, muchas gracias por su apoyo. Ahora sí nos enojamos. Ahora sí nos enojamos. Gracias por el apoyo de todos los testigos que vienen aquí, por los extestigos también, por los que están interesados, aun aunque nunca hayan sido, en lo que es esta secta destructiva de la organización Watchtower. Y pues dejen sus comentarios, qué piensan sobre esto. Denle like, suscríbanse, compartan, pónganle a la campanita. Cuídense mucho, los queremos de verdad los queremos mucho. Pero esto sí es de Pero verdad. esto sí es de verdad. Los queremos mucho, de verdad. Bye.